Hola a todas y todos, bienvenidos a este podcast especial en el marco de la Semana de la Seguridad. Hoy nos acompaña Humberto Espejo, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción Atacama y actualmente también vicepresidente de Gestión y Sostenibilidad de nuestra sede regional. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, y un saludo a todos quienes nos escuchan por esta vía. Y como invitado especial tenemos al Roberto Muñoz, director regional de Senapred Atacama. ¿Cómo está, director? Primero, gracias por la invitación a la Cámara Chilena de la Construcción, a todos sus socias y socios y socias que son parte de este gremio, y qué entretenido poder sentarse a conversar temas tan interesantes como la seguridad laboral, pero también los riesgos exactos y los desafíos que tenemos, no solo como gremio, sino que como sistema nacional. Muchas gracias por la invitación. Fantástico. Bueno, para comenzar a abrir esta conversación, quisiese preguntarles cuál es la importancia de la prevención de riesgos en la construcción y en general en nuestra región. ¿Cómo podemos abordar esta problemática? Bien, quisiera comenzar con dar las gracias a Roberto por estar con nosotros, Gracias. poder, director, conversar de esto y efectivamente conversar de algo que es tremendamente importante en el trabajo el día de hoy en el marco de la construcción. La seguridad laboral es algo que ha ido evolucionando a través del tiempo. La seguridad laboral no solamente es una responsabilidad empresarial, una responsabilidad de un dueño de una empresa, sino que además es una responsabilidad ética, poder asegurar que los trabajadores que van a las labores vuelven sanos y sanos siempre a su casa. Y ahí hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, de tal manera que no tengamos una fatalidad, no tengamos una persona que se accidente, no tengamos enfermedades profesionales y podamos gestionar, ¿no es cierto? Hoy gestionar los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Las empresas constructoras ya, ¿no es cierto?, han tomado este desafío desde hace mucho tiempo, tienen distintos elementos que le ayudan a trabajar en ello, están las empresas asociadas, a las organizaciones asociadas, entidades asociadas a la Cámara Chilena de Construcción, que siempre nos están apoyando, y es rol de este gremio poder ayudar, orientar y gestionar aquellas iniciativas necesarias para que sus socios puedan tener la dirección, el apoyo y por supuesto puedan tener la claridad respecto a aquellas cosas que se tienen que implementar para lograr un buen desempeño en materia de seguridad. Tenemos elementos que son normativos, hoy más que nunca está en implementación, plena implementación del Decreto Supremo 44, que nos permite dar una gestión en materia de seguridad, pero ciertamente que la principal herramienta es la dirección que tienen las personas que están encargadas de las empresas constructoras, Roberto. Sí, se torna interesante en la contextualización del rubro de la construcción, pero también en la mirada de cómo construimos, Ujú, porque son verbos que van generando procesos. En la ujú, práctica, hace 40 o 50 años atrás no, hablábamos sobre los derechos laborales, pero también hablábamos cómo construíamos, generábamos procesos ujú. que fueran mucho más seguros. Y hoy día no hablamos solo de seguridad, hablamos de procesos mucho más sustentables. También hablamos de cómo los procesos tienen coherencia y tienen un respeto y tienen una muy buena relación en la línea de responsabilidad social empresarial. Hoy día yo creo que son los desafíos en el cómo también, más allá de lo normativo, es cómo los liderazgos de la construcción y Ujú. cómo los liderazgos del sistema empiezan a liderar procesos, valga la redundancia, que permitan hacer un gremio de la construcción mucho más seguro, pero que todos los procesos vinculados a la construcción o a cualquier proceso productivo en Chile sean mucho más seguros, más sustentables y también mucho más eficientes. Y eso también es un desafío dentro del contexto. Yo creo que hoy día se torna fundamental en la Semana de la Construcción relevar lo que está haciendo la Cámara Chilena de Construcción en el cumplimiento del decreto 44, pero también hoy día cómo la Cámara Chilena de la Construcción empieza a mirar la construcción desde el riesgo de desastre, en esta configuración de la amenaza, la exposición con las vulnerabilidades, donde el aumento sistémico de las capacidades de cada proceso del mundo de la construcción va a permitir ir gestionando el riesgo de desastre en el Ujú. mundo de la construcción y ir generando que sea mucho más continuo en términos de la continuidad operacional, que no un sismo, no una precipitación, altas temperaturas, incendios forestales, puedan incidir que el rubro de la construcción paralice, pero también que sea un rubro mucho más resiliente también y que empiece a abordar de esta mejor forma estos desafíos, cómo nos preparamos, pero también cómo respondemos mejor y si un proceso se ha afectado de una amenaza, también cómo nos recuperamos y nos rehabilitamos de mejor forma y si hay que reconstruir también que sea de la mejor forma para poder reconstruir mejor. Creo que hay muchos desafíos en términos de este rubro, pero también en esta mirada de sistema, Ujú. donde la construcción no es ajeno
a la gestión de riesgo de desastre a nivel país, a nivel mundial. Sí, ciertamente. Mira, y se me ocurren aquí tres líneas de pensamiento que creo que quisiera desarrollar contigo. Primero, debemos reconocer que las empresas constructoras son empresas que tienen una determinada hora, tienen una determinada cantidad de trabajadores y por lo tanto pueden aumentar o disminuir la cantidad de trabajadores, van en distintos lugares, por lo tanto se enfrentan a, a amenazas y vulnerabilidades que van cambiando en la medida que van cambiando dentro del territorio o van cambiando de hora. De hecho, van cambiando los trabajadores, razón por la cual hay que tener un sistema, hay que ser muy sistémico para poder mantener lo que la empresa haya desarrollado en materia de capacidades. Segundo, en la línea de la construcción nosotros vamos a tener hablando, ¿no es cierto?, de la gestión de riesgo de desastre, vamos a tener amenazas y vulnerabilidades dependiendo de lo que estén haciendo. Si es infraestructura, se está desarrollando una vivienda, en fin. Y la tercera mirada que yo quisiera desarrollar, Roberto, tiene que ver con que las empresas constructoras tienen la oportunidad en sus diseños, en sus propuestas, de atender, ¿no es cierto?, las amenazas y la vulnerabilidad. O sea, entonces, al final son dos. Uno, amenazas y vulnerabilidades a la empresa propiamente tal y sus trabajadores. Y segundo, cómo una empresa constructora en el desarrollo de sus proyectos puede atender las amenazas y vulnerabilidades que van a tener ese proyecto. Entonces, mira, no sé qué. Es interesante porque en el fondo aquí tenemos primero la posibilidad, en realidad tenemos la responsabilidad de desarrollar la gestión de riesgo de desastre para nuestros propios trabajadores, pero por otra parte, eh, en la construcción tenemos la oportunidad de adelantarnos para poder atender alguna amenaza y vulnerabilidad que pueda haber en el futuro en la construcción. Es muy entretenido porque cómo miramos los procesos, cómo miramos el negocio, cómo miramos el desafío a abordar como organización, hace que tenemos que mirar las amenazas, irlas levantando y haciendo un inventario de amenazas muy preciso. Que no solo es sismo tsunami, en términos como a nivel país, que somos uno de los países más sísmicos del mundo, es cómo se desarrolla el incendio estructural, el incendio forestal, el incendio de las instalaciones. Antes hablábamos de aluviones, hoy día hablamos de la variable de reducción en masa, desde distintos fenómenos como tal, pero también tenemos los fenómenos de temperaturas cada día más extremas en esta relación que tenemos con el cambio climático o crisis climática según de la perspectiva que lo estemos mirando. Creo que tenemos que seguir fomentando hoy día, este mes particularmente, el año 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas define que cada 13 de octubre es el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre. Y cada año plantea un desafío a todos los países que somos parte de Naciones Unidas. Y este año particularmente tiene el lema financiar la resiliencia y no los desastres. Entonces, ¿cómo construimos resiliencia en el mundo de la construcción? Es cuando empezamos a gestionar el riesgo de desastre y empezamos a reducir el riesgo de desastre con acciones sistémicas. La visión legal que tiene Chile, que no es más que una definición académica, sino que una definición legal albergada en la 21.364, que es la ley que define el actual SENAPED, heredero de todo el trabajo de la antigua Oficina Nacional de Emergencia y que genera una actualización y una potenciación del antiguo Sistema Nacional de Protección Civil, en donde se crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y eso genera una mirada no solo normativa y legal, sino que pone a Chile en la vanguardia, y que dice hoy día Chile gestiona el riesgo de desastre y no solo enfoca una mirada sistémica de país a responder las emergencias, en una mirada más reactiva, sino que en una mirada más prospectiva dice, vamos a prevenir, vamos a responder y vamos a englobar esto en un ciclo, que antes los más antiguos conversábamos, nuestros planes de emergencia eran solo cuando ocurría la emergencia. Y no hablábamos de este ciclo, que era un ciclo continuo de acciones de preparación y de mitigación, que el sector de la construcción lo tiene muy arraigado, pero también permanente monitoreo que lo hacemos a través de Senapred, pero cómo lo miramos en la fase de la respuesta. Y una vez que termina la respuesta a la emergencia, cómo nos recuperamos, cómo nos rehabilitamos después del desarrollo de esta amenaza, y si esto nos genera un daño global, cómo reconstruimos los procesos. Y esta es parte de la línea de operación. Yo creo que hoy día tenemos que seguir mirando hacia el futuro, fomentando la resiliencia y no los desastres, y seguir invirtiendo en el cómo vamos a empezar a gestionar mejor el riesgo de desastres, no solo como país, sino que cada una de las instituciones que son parte del sistema. Y lo más precioso en términos de la conceptualización de este Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres es que son todas las instituciones, tanto públicas o privadas, que tengan un rol
en el ciclo del riesgo de desastre. Y estamos hablando de lo público, de lo privado, de la academia, de la sociedad civil organizada, de los gremios, de la universidad y todos, hasta las juntas de vecinos, todos quienes vivimos en Chile, somos parte del sistema en cada uno de nuestros roles que nos toca trabajar. Y eso es una mirada muy fuerte, en el sentido de cómo nosotros seguimos fortaleciendo el sistema nacional en cada uno de nuestros roles y funciones, y como bien decías tú, Felipe, cómo asumimos el desafío en la perspectiva de cada uno de los territorios que nos toca trabajar, ustedes como gremio, pero también a nosotros como nos toca gestionar pues, sobre las comunidades que vienen atacadas. Ahí Roberto nos da una tremenda claridad, ¿no es cierto? Que en mi opinión tiene que ver, primero, con que la gestión de riesgo de desastre, por una parte, es responsabilidad de cada empresa respecto de sus trabajadores, pero aquí hay una mirada muy interesante. El gremio de la construcción tiene oportunidad de participar en muchas etapas de la gestión de riesgo de desastre, ¿no es cierto? Está en el desarrollo de sus proyectos, pensando en las amenazas y las vulnerabilidades. Está seguramente, y como ha sido en muchas oportunidades, parte del sistema de protección civil, ayudando, ¿no es cierto?, siendo parte de enfrentar las emergencias. Pero además está la reconstrucción, ¿no es cierto? La reconstrucción donde también el grupo de la construcción entra para poder desarrollar, colocar, ¿no es cierto?, al servicio todas sus habilidades y capacidades para reconstruir, rehabilitar, ¿no es cierto?, rehabilitar y reconstruir luego de que haya ocurrido una tragedia, un sismo, un terremoto, un tsunami. Entonces, esto, lo que yo veo aquí, que el rubro de la construcción tiene mucho que hacer en la gestión de riesgo de desastres, no solamente con sus trabajadores, sino que también en el desarrollo de los proyectos, poder adelantarse para que no ocurran. Entonces, si esa es la gracia, ¿no es cierto? Sí, Esa es la gracia. La gracia es hoy día poder identificar cuáles son las amenazas, trabajar con esas vulnerabilidades y, ¿sabes qué? En el desarrollo de un proyecto yo puedo resolver eso de tal manera que no se me convierta en un problema. porque la etapa de diseño es fundamental. Si Es- nosotros lo detectamos en la etapa de diseño, se pueden hacer procesos, se pueden generar proyectos de mejor forma. Y hace 40 años no hablábamos de eficiencia energética. Ujú. Y hoy día, el 2025, no incluir en un proyecto de construcción de eficiencia energética sería descabellado. Hoy día también, al 2025, tenemos que agregar dentro del análisis cómo miramos la gestión del riesgo desastre en cada proyecto de la construcción o en cada proyecto a nivel país. De hecho, quiero sacar a colación en diciembre del año 2023 me tocó asistir a un diálogo de políticas públicas del Banco Interamericano y decía lo siguiente, y lo leo textual, dice, por cada dólar invertido en prevenir, se ahorran $4 en respuesta. Sin embargo, entre el año 2009 y el 2020, por cada dólar invertido en prevención, el Banco Interamericano ha aprobado $16 en respuesta, en términos de préstamos a los países para poder enfrentar su emergencias. Sin lugar a dudas, las etapas de preparación y de prevención son fundamentales en términos de costo. O sea, claramente el Banco Interamericano lo dice, pero también en términos de nosotros cómo fomentamos la resiliencia. Y hoy día creo que es un camino que tenemos que trabajar en equipo. No puede ser fragmentado. La Cámara por un sector, Senapred por el otro. No, tiene que ser una mirada común y este yo creo que es el desafío que tenemos a nivel país. Por eso creamos esta estructura de Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres que movilizamos a diario para poder enfrentar y poder ir gestionando el riesgo de desastre en cada una de las comunas, provincias, regiones y a nivel país. Y eso yo creo que es uno de los cambios normativos más potentes en términos de gestión de riesgo de desastre, yo creo que no solo en Chile, sino en América Latina, en donde somos líderes en términos de la gestión de riesgo de desastre como un proceso continuo de carácter social, científico, profesional, técnico y humano para poder enfrentar nuestra amenaza a nivel país. Director, y por ejemplo, ¿qué herramientas nos podrían dar o qué herramientas existen? Quizás alguna recomendación para evaluar, para que las empresas puedan evaluar sus vulnerabilidades y definan quizás algún plan de emergencia que sea efectivo. Lo que es fundamental, bueno, muchas veces lo hemos conversado con Humberto, es el cumplimiento legal permanente. El cumplimiento legal es estricto, hoy día se basa en la ley 21.364. Para poder resumir, Chile se organiza a través de comités y gestiona el riesgo a través de instrumentos de gestión del riesgo. Los instrumentos de gestión del riesgo son fundamentales para poder avanzar en esta mirada de cómo las empresas son parte. Hoy día el decreto 44 genera una proyección importante en términos de la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores y del mundo en general de las empresas, de cómo los empleadores deben hacerse cargo de la mirada de la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y trabajadoras. Pero en esta línea, en el artículo 19 de este artículo, va muy en sincronía con lo que dice la 21364. Hoy día tenemos que generar acciones de coordinación. Si hoy día podemos coordinar a través de los COBRI, de los comités para gestión de riesgo de desastres, de nivel nacional, regional, provincial y comunal,
perfectamente cada empresa, cualquier proceso productivo tendrá su comité para poder centrar sus operaciones de emergencia y poder enfrentar el desarrollo de sus amenazas. Pero también a través de planes que permitan generar planes de emergencia, planes de reducción de riesgo de desastre y diferentes instrumentos tales como mapas de riesgo, mapas de amenaza, sistemas de comunicación y que estén todos centrados. Nosotros como servicio tenemos la guía para la implementación de centros laborales en medida de riesgo de desastre para los centros del trabajo, muy en sincronía con el decreto 44. Pero hoy día hay que gestionar una identificación clara sobre sus amenazas, definir las exposiciones y las vulnerabilidades de cada proceso productivo, porque es muy difícil, pero, o sea, es muy cambiante el escenario de la construcción. Hoy día podemos estar construyendo en el borde costero una caleta, en donde hoy día el fenómeno de marejada es mucho más recurrente, viento y altas temperaturas, por ejemplo, o la condición hídrica, que estar construyendo hoy día en cordillera, Sí. en donde los procesos de precipitaciones estivales parten de noviembre hasta marzo, donde podemos tener precipitaciones de baja seriedad en los tramos de cordillera, en donde en Copiapó podemos tener perfectamente 35 grados de temperatura, con un verano pero radiante, y en la cordillera estamos con precipitaciones sobre los 3.500 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. Son escenarios que tenemos que empezar a entender, que hoy día los procesos de alta temperatura van a seguir en mayor recurrencia, los incendios forestales y cómo no empezamos, cómo situamos el proyecto, cómo medimos su exposición, cómo medimos sus vulnerabilidades propias. Lo decía Humberto, hoy día podemos gastar mucho tiempo y energía en un trabajador o en una trabajadora y no nos damos cuenta y ese trabajador se va a otra empresa y vamos a tener que como decíamos, recapturar ese trabajador y insertarlo en la cultura de seguridad como un valor que debe tener cada empresa en términos de este trabajo. Hay muchos desafíos, creo que en la materia de gestión de riesgos nunca es suficiente lo que podemos llegar a hacer, pero sin lugar a dudas que en equipo es mucho más fácil y sin lugar a dudas llegamos mal. O sea, yo creo que en definitiva las empresas tienen que desarrollar un buen sistema justamente para permitir, ¿no es cierto?, atender todos estos temas de manera, para la redundancia, sistémica, vale decir, ¿no es cierto?, vayamos siempre avanzando en ello. Yo creo que tú hablaste de una cosa que es tremendamente importante, que la prevención parte de las empresas también. Y efectivamente, nosotros, los comités de gestión de riesgo de desastre, que el decreto 44 establece que tiene que tener cada empresa, se va a ir asociando de manera natural, ¿no es cierto? Se va a ir coordinando finalmente con los comités de riesgo de desastre que existan en las comunas, a nivel comunal, ¿no es cierto?, provincial o regional. Por lo tanto, Roberto, yo creo que importante es que las empresas constructoras atiendan el decreto 44 partiendo por identificar sus amenazas, que son las legales, tú lo indicaste recién, ¿no es cierto? Primero, por revisar todos los temas legales, las amenazas asociadas, ¿no es cierto?, a los riesgos lugares donde trabaja, sus vulnerabilidades, establecer sus programas, y el comité de gestión de riesgo de desastre entonces va a ser fundamental para que pueda ir coordinando estas acciones, ¿no es Con cierto? cosas tan pequeñas, lo conversamos hoy día, los cambios normativos, cómo generan impacto en las sociedades, como por ejemplo tener sitios carga protegidos. Es un ejercicio de una política pública que cada sector donde hay acumulación de personas tenga un desfibrilador externo automático, un DEA. Y cómo podemos influir en la vida de cualquier trabajador, de cualquier persona que ocupa un espacio público, desde un aeropuerto, un terminal de buses, como un edificio público, y en los primeros 300 segundos, debido a un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio, podemos salvar la vida de una persona. Es desde pues, parte de un ejercicio de una política pública. El 6 de junio tuvimos un sismo de mayor intensidad en la región de Atacama, un sismo interplaca que generó un movimiento sísmico importante en la región. ¿Cómo nos lleva a la reflexión de cómo operó nuestra organización cuando están construyendo un edificio, con trabajos de grúa, los procesos de evacuación interno, contabilidad de los trabajadores, cómo enfrentamos? O cómo se están desarrollando las alzas de temperatura en los procesos de construcción en la exposición a las personas. Es muy importante empezar a mirar cómo vamos a operar en las etapas de preparación, en la etapa de mitigación del riesgo de desastre, pero también como cada empresa empieza a abordar esta mirada de permanente alerta y monitoreo de su proceso y si ocurre una amenaza, responderla de manera rápida, eficiente y oportuna para reducir los impactos y bueno, si genera impacto en el proceso, cómo nos rehabilitamos y cómo recuperamos rápidamente los procesos y si hay que reconstruir, reconstruimos, pero en la práctica, cómo evitamos que los impactos sean de menor cuantía hacia la vida, hacia las personas y hacia el proceso. Y así empezar a fomentar la resiliencia y no los costos sociales. Y es una decisión muy estratégica. Dígame una cosa, Roberto, porque en general
uno trabaja en esto pensando en las amenazas que puedan generar, ¿no es cierto?, alguna lesión. Obviamente, esto se tiene que priorizar, uno, dos, tres. Entonces, lesión que pueda generar un problema de la infraestructura y tercero, que pueda generar un problema en la continuidad del negocio. Y Roberto, también una mirada bien interesante. La gestión de riesgo de desastre puede además permitir adelantarse a situaciones que puedan generar un, un problema grande a una empresa en términos que no pueda seguir operando. Porque a veces siempre pensamos, como digo, solamente en los temas de amenaza o una realidad que nos puedan generar una lesión. Pero la continuidad del negocio es importante también y yo creo que uno debe usar esta misma herramienta para poder identificar aquellas amenazas que nos puedan afectar la continuidad del negocio. Hablaba una persona y conversaba, por ejemplo, ya, bueno, yo no estoy en un lugar donde me va a afectar un aluvión, por ejemplo, o una crecida del río. Perfecto, no afecta mi actividad de construcción o mi sitio o mi faena, pero afecta a los trabajadores. Exactamente. Entonces, de alguna manera, si el trabajador no puede llegar a la construcción, yo tengo un impacto igual. Por lo tanto, yo no solamente debiese quedarme con evaluar cómo una amenaza o Claro. vulnerabilidad, una amenaza puede afectar a mi obra y cómo una vulnerabilidad yo puedo tener en mi obra, sino que aquellas que puedan afectar a la continuidad de mi negocio. Por lo tanto, yo creo que en esta mirada y pensando a futuro, hay que seguir abriendo a revisar esto que tiene que ver ya con el manejo de crisis, con la continuidad del negocio, porque esta es una herramienta, la gestión de riesgo de desastre, que creo yo no debe quedar solamente en este primer paso, sino que debe abrir a poder avanzar a una mirada de continuidad de negocio. De esa manera, vamos a estar mucho más tranquilos y bueno, hay que trabajar más en prevención que en Sí. atención de la emergencia o de la catástrofe. Y hay que fomentar la resiliencia. Pero lo interesante es cómo hoy día dependemos de una serie de procesos o más que de procesos, de capacidades propias que permiten que una empresa funcione, como la cadena de suministro, como la energía eléctrica, el agua potable y hoy día el Internet. Son cosas tan sencillas que cuando tenemos un corte de energía eléctrica, alguien puede decir, oye, pero no tenemos generador. Cosas tan pequeñas como o tenemos stock de agua potable, tenemos stock de alimentación, tenemos el sistema de internet redundante. ¿Cómo nos vamos a comunicar hoy día en estos tiempos de la hiperconexión donde todos tenemos teléfonos celulares, pero es cosa que se apague una antena de 4G y ya no nos podemos comunicar? Creo que es muy interesante darle una mirada interior. Es decir, oye, mi proceso productivo, mi proceso de construcción, los socios de la Cámara China de la Construcción, cómo miran cada una de su empresa, de sus procesos, con una mirada de gestión del riesgo de desastre. Y creo que ahí es muy interesante porque van a salir profundas reflexiones que sin lugar a dudas, nosotros lo hemos conversado mucho como equipo regional, es trabajo de tiempos de paz. Trabajo en tiempos de paz permite tener mejores capacidades para poder enfrentar los tiempos de crisis. Y ahí hay un desafío, no solo de la Cámara, sino que a nivel país, para poder enfrentarnos de mejor forma y poder enfrentar de mejor forma las amenazas que se desarrollen en nuestros territorios. Y ahí ese es el desafío permanente. Trabajo en tiempos de paz, sin lugar a dudas, nos va a permitir enfrentar de mejor forma los tiempos de crisis. Así que ahí hay un desafío sistémico y no es solo de la Cámara, sino que de todos quienes vivimos en Chile. Claro, una alianza importante público-privada, donde no solamente se basen en decretos o reglamentos que se O emanen, sea, sino que la también... mirada del sistema nacional, por consiguiente, nos habló a todos. Y ahí cada uno de nosotros va a tener que operar en sus roles y funciones. Y obviamente hay un propósito común, si queremos construir un Chile mucho más seguro. Y esa es una mirada que excede, probablemente es de buen oficio, es un espíritu común, es un propósito común. Entonces tenemos que sentarnos todos en la misma mesa y trabajar en equipo. Sin lugar a dudas nos va a ir mejor. Bueno, para ir cerrando, les quiero pedir a cada uno de ustedes que puedan hacer alguna reflexión final enfocada en la importancia de la prevención y la preparación que hay que tener ante estos riesgos. ¿Le gustaría ¿Sí? partir usted? ¿Cómo no? Bueno, primero yo quiero celebrar aquí, el director siempre acuña una frase que yo lo he escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Que es trabajar en tiempos de paz. ¿No es cierto? Yo creo que la reflexión acá es aprovechar estos tiempos de paz, que es algo que Roberto siempre motiva, trabajar en estos tiempos de paz para poder prepararnos y tener una mirada, primero, revisar los temas legales y su cumplimiento. Segundo, poder ampliar nuestra mente a poder evaluar todas aquellas amenazas
y vulnerabilidades que tenemos, pensar en la continuidad de nuestros negocios, la cadena de valor, la cadena de proveedores es tremendamente importante. Uno incluso puede ir mucho más allá, puede pensar que en algún momento nos van a faltar algunos materiales, porque cuando tenemos un problema de emergencia nos afecta a todos. Si yo quiero seguir trabajando, necesito también tener una cadena de suministros que me permita seguir operando. Entonces, mi reflexión final con esto es que yo creo que hay que trabajar en estos tiempos de manera muy consciente. Yo creo que hay que ampliar mucho la mirada para poder determinar o buscar todas las amenazas que nos pueden afectar, reconocer nuestras vulnerabilidades. No es fácil, Roberto, no es fácil cuando uno revisa los temas legales y dice, bueno, yo voy a reconocer que me falta esto. Esta es la oportunidad para revisar internamente qué es lo que me falta para poder prepararme y con ello estar mucho, mucho, mucho más tranquilo. A mí también la buena noticia es que el poder desarrollar estas habilidades en la empresa y con los trabajadores permite también desarrollar lo mismo en las casas. Uno, yo creo que en materia de seguridad, uno siempre tiene que pensar que lo que los trabajadores aprenden en una faena lo llevan de alguna manera a su casa. Aprende materias de seguridad, controlar un incendio con un extintor, identificar un riesgo, en fin. Pero esta materia también, yo tuve la oportunidad de conversar con algunas personas que trabajaban en la municipalidad y me decían, cada vez que hay, ¿no es cierto? Cada vez que hay lluvia, tenemos gente solicitándonos plástico, ¿no es cierto? La evaluación de riesgo de desastre, y lo explicaba una vez en una charla, decía, hay que pensar hoy qué es lo que voy a necesitar. Muy simple, ¿ah? ¿Qué es lo que voy a necesitar cuando venga la lluvia? Entonces la respuesta era simple. No, tendría que revisar los techos. Bueno, revisemos hoy, en tiempo de paz, esos techos. Yo creo que la reflexión es que hoy tenemos oportunidad para revisar los techos y el revisar los techos hoy nos permite estar tranquilos durante una lluvia. No, Roberto. Es múltiple mirada lo que podemos dar, muchas reflexiones se van generando, pero en este mes de la reducción de riesgo de desastre, específicamente con el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastre, que lo dice muy bien Naciones Unidas, a través del marco de acción de Sendai entre el 2015 al 2030, nos quedan solo 5 años, ya casi se nos termina el 2025, y que también queremos, a través de este 13 de octubre, ir reconociendo avances, muy en sintonía con la Semana de la Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, pero tenemos que ir reconociendo todos los avances que hemos logrado. Hemos avanzado mucho, es importante reconocer los avances sistémicos. Tenemos un marco legal importante a nivel nacional, tenemos grandes avances a través de las plataformas, los planes y la misma mirada de sistema que va impregnando Senapred en este liderazgo de cada uno de sus sistemas regionales, provinciales y comunales. Hemos avanzado mucho en la planificación de los planes de emergencia, de la forma y las metodologías, cómo vamos a empezar a abordar nuestros desastres, pero nunca es suficiente. Yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo, financiando la resiliencia y no los desastres. Pero se torna fundamental volver a la génesis. Sendai 2015-2030, en su eje y en sus prioridades de acción. Prioridades de acción. Prioridad número 1, comprensión del riesgo. Si no comprendemos el riesgo de desastre, donde estamos como operación, como construcción, nuestras casas, donde estamos emplazados, lo que no se comprende es imposible gestionarlo. La prioridad número 2 dice fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para poder gestionarlo. Y la gobernanza no es un tema de gobierno, es como las instituciones, como los procesos, en su tema de gobernanza propiamente tal, empieza a fortalecer la gobernanza en el giro del riesgo de desastre y empieza a gestionarlo como tal. Y eso es una mirada muy potente en términos no solo del rubro de la construcción, sino que en general en la mirada de los sistemas. La prioridad número 3 es cómo invertimos en la reducción de riesgos desastres para la resiliencia. Y lo hablabas tú muy bien, o sea, cómo generamos este trabajo de tiempos de paz que nos permita estar mucho mejor preparados para poder enfrentar los tiempos de crisis. Y en la prioridad número 4, aumentar la preparación para los casos de desastre con fin de dar una respuesta eficaz y poder reconstruir mejor en ámbitos de la recuperación, rehabilitación y la reconstrucción. Y ahí es una mirada de planificación estratégica. Es como Chile empieza a aumentar su preparación, no solo con medidas de respuesta, en la medida de, por ejemplo, tener un DEA o mejores zonas de seguridad, sino que cómo los sistemas se robustecen para poder impactar y generar los ciclos operacionales de los desastres mucho más cortos, poder recuperarnos y rehabilitarnos mejor y obviamente poder reconstruir de manera óptima en mejores lugares, con mejores estándares que nos permitan generar, en términos generales, aumentar la resiliencia en general de las comunidades que se ven afectadas a estos desastres. Y al final, una reflexión muy personal.
Lo decíamos con el equipo Senapred, siempre se nos acuña la frase de los tiempos de paz, pero también hemos ocupado un proverbio que lo aplicamos a diario, que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y esta mirada de Senapred es una mirada del sistema nacional. Y queremos agradecer a todas las empresas, queremos agradecer a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, de la sociedad civil, que nos permiten construir sistemas a diario y nos permite seguir gestionando el riesgo de desastre a nivel nacional, desde las comunas, desde las provincias, desde las regiones, porque sin lugar a dudas nos va a permitir construir un Chile mucho más seguro, preparado y resiliente. Así que gracias, esto nunca termina, nunca es suficiente, pero hay mucho material, hay mucho conocimiento, pero por sobre todo hay mucha experiencia en el sistema nacional para poder seguir gestionando el riesgo de desastre y gracias por la invitación a este podcast. Sí, qué entretenido estar aquí conversando de riesgo de desastre. Muy entretenido porque además nunca nos debemos olvidar que todo lo que hacemos finalmente tiene que ver con proteger a las personas, Por cierto, con proteger a nuestras familias, a la comunidad en la cual trabajamos, a la comunidad en la cual vivimos. Dar continuidad a las empresas significa dar continuidad a los trabajos. Es decir, esto, en mi opinión, hay una responsabilidad ética de poder atender esto porque esto es parte de lo que vamos a hacer para dar continuidad a la vida de nuestra sociedad. Sí, muchas gracias, Roberto. muchas Muy gracias. buena reflexión. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por su atención en este capítulo especial en el marco de la Semana de la Seguridad y Salud Laboral llamado Desafíos para las empresas constructoras y su preparación ante el riesgo de desastre. Este capítulo especial, ¿cierto? Hoy nos acompañó don Humberto Espejo, presidente de la comisión, y el director regional de Senapred Atacama, don Roberto Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.